Hola, hola, buena noche, ¿cómo están? Soy Carla Galindo, en este aquelarre el día de hoy, en este aquelarre que es simbólico por el día, este Día Internacional de los Hombres. Y bueno, la idea y la invitación este día es a reflexionar sobre cómo estamos viviendo las masculinidades y cómo las estamos, cómo estamos educando a las siguientes generaciones en esto que nos compete a todos y a todas. El día de hoy vamos a tener a un investigador que ya tiene muchos años justamente trabajando este tema, que tiene gran experiencia en trabajos sobre masculinidades, pero primero les quiero platicar un poquito de que las masculinidades o los cuestionamientos sobre los varones y sus formas de habitar los espacios, la sociedad, el hogar, el ámbito público, pues fueron interpelados por estos movimientos feministas. Fuimos o fueron las mujeres que nos antecedieron las que cuestionaron las desigualdades de género. Al final de cuentas, fuimos quienes teníamos como este malestar social de la forma en la que vivíamos y la naturalización con la que se vivía la opresión de las mujeres, ¿no? O estas desigualdades de género. Entonces, hubo que hacer investigación, hubo que centrarse en los privilegios justamente que fueron otorgados a los varones por este patriarcado en el que nos educamos y a interpelarlos y a preguntarles qué estaba pasando en esto. Y bueno, estamos esperando a que nuestro buen amigo René López se conecte, ya está por aquí. Déjenme mandarle a unirse al chat, ¿no? A unirse a este video, a esta conversación. Ya viene. Hola René, qué gusto saludarte. Hola, ¿Cómo estás? bien. En realidad no conozco bien esta aplicación, entonces yo no Tú no sabía. quédate ahí. Perfecto. Fíjate que ya estaba platicando un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estoy muy contenta de tener a René López, un gran amigo, y además que coordina el área de investigación de la Asociación Civil Gendes. Ahorita nos vas a platicar un poquito de qué se trata Gendes y cómo es que se vive, ¿no? Ok. Y también comentaba que lo que vamos a platicar hoy es este significado justamente en este día que es el Día Internacional de los Varones y que nos vemos invadidas las redes con los memes de que ellos solos y pobrecitos y solo se avientan al pastel porque no están celebrados, ¿no? El día de hoy. Entonces, fue una muy buena idea para cuestionar las masculinidades, para hablar de qué significa ser varón, ¿no? ¿Qué significa ser hombre en nuestro contexto? Y para antes de que empecemos, déjame platicarte una anécdota. Estoy trabajando con adolescentes y en algún momento que hacíamos un trabajo de, bueno, a ver, ¿qué significa ser adolescente, ser hombre, ¿no? Y ya empezaban a escribir y el primera sentencia que hacían era, ¿qué significa para mí ser hombre? Significa ser cabrón. Ujú. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué tanto han cambiado las generaciones para que hoy día un adolescente me diga, profe, es que significa ser cabrón? Y profe, es que significa que somos culeros, que tenemos que ser infieles cuando menos una vez. Entonces, Ujú. creo que algo en la construcción o en el caminito no nos está funcionando. Porque si yo pienso en mis abuelos, también mis abuelos creían que ser hombre significaba ser cabrón. Entonces,
porque todavía conservamos como esta construcción tradicional de las masculinidades. Bueno, primero mucho gusto de volver a verte. Oye, yo le entré con todo como siempre, ya sabes, bien acelerada. Perfecto, está bien. Eh, pues bueno, en realidad es interesante porque pareciera que efectivamente pues hay un gran progreso en cuanto a repensar las mujeres, cómo deberían estar en la sociedad, qué roles les toca, etcétera, etcétera. Y efectivamente los hombres parece que nos estamos quedando a la saga, ¿no? Y entonces hay que entender a las masculinidades como en dos niveles. Ajá. Uno, como ese comportamiento que aprendemos los hombres, ¿no? Como esa idea del ser hombre que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y como tú dices, pues parece que no está cambiando mucho. Pero la otra también hay que verlo como un sistema, es decir, como un orden de ideas que naturaliza una forma de ser. Y, eh, y en esa forma de ser, digamos, te dice, si no te comportas de esta manera, no vas a ser exitoso, o si no te comportas de esta manera, vas a fracasar, ¿no? Es decir, cuando estos adolescentes responden de esa manera, seguramente también se están refiriendo a que tienen que ser competitivos, a que tienen que ser mejores que otros, porque Ujú. si no les van a ganar el mandado, porque si no, no van a poder proveer a su familia, porque si no, no van a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, la masculinidad eh, también es un sistema que te hace pensar que si no tienes comportamientos violentos, si no tienes comportamientos competitivos para ganarles a otros, pues entonces te van a dejar atrás o te van a apabullar, ¿no? Entonces, hay esta serie de aprendizajes eh, eh, que a veces son como más fuertes que nuestro propio deseo de cambiar. Por ejemplo, bueno, en Gendes, y ahorita les hablamos de Gendes, tenemos un programa para trabajar con hombres que ejercen violencia, ¿no? Y Ajá. entonces, en alguna investigación que hizo un compañero con estos hombres, ellos decían, bueno, ok, ya dejé de violentar a mi esposa, ya sé que lo que hago está mal y ya empiezo a cambiar como actitudes en lo personal con ella. Pero para ellos era muy angustiante que si no eran los proveedores, pues entonces qué papel les tocaba como hombres, ¿no? ¿Qué papel, Ujú. o sea, qué iban a pensar en su familia, pero también a su alrededor, pues de qué tipo de hombres son, ¿no? Entonces hay muchas ideas como muy arraigadas porque pareciera que ese es el único camino posible, ¿no? Y no se ven como alternativas. Entonces, esta idea de que el que no tranza no avanza, el que pega primero pega dos veces, etcétera, pues te habla de un orden de cosas donde si no te comportas así, tú eres el que vas a perder, ¿no? Y eso es justamente lo que también tenemos que cambiar más allá de los comportamientos individuales, de pues cómo relacionarnos con la pareja, cómo relacionarnos con hijos, hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque parecería, René, que las mujeres hemos estado dando estos pasos hacia a la transformación de estos estereotipos que conocemos de las feminidades. Pero, ok, ya estamos nosotras entrando al espacio público, pero entre más volvemos a esta independencia, entre más cambiamos este chip que tenía que ver con el aguántate es la cruz que te tocó cargar y todo esto. Del otro lado tenemos como una exacerbación de las violencias. Al final de cuentas, tendría o se vería como abandonar los privilegios, ¿no? Entonces, ¿cómo suelto el poder al que yo aprendí? ¿Cómo le hago? Porque al final de cuentas, esta competencia, esta dominación me ha traído privilegios. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo les digo yo al adolescente que me dijo que tenía que ser culero y que tenía que ser cabrón, que suelte los privilegios aparentes que tiene, ¿no? Ajá, esa es la clave. Estos privilegios en realidad son una trampa, ¿no? Claro. Porque en esta idea
de quién es el más cabrón. Eh, una vez un hondureño me decía, el panteón está lleno de valientes, ¿no? Porque en esta idea del hombre que pues se la rifa, del hombre que tiene que demostrar que es más fuerte que el otro, que no es cobarde, etcétera, etcétera, pues si te invitan a una pelea, pues tienes que responder, no puedes rajarte porque si no, pues eres el cobarde y el debilucho y Claro, tal. Y entonces, pues lo que sucede es que los hombres morimos por homicidio, pues 9 de cada 10 personas que mueren son hombres, ¿no? Eh, los hombres por andar demostrando que no tenemos miedo, que asumimos riesgos, pues morimos más o menos 9 hombres de cada 10 personas que mueren en tráfico, en accidentes de tráfico. Pues también es una consecuencia de esta enseñanza de pues tú arriesgate, tú demuestra que no tienes miedo en hacer arrancones, en ganarle al tren, claro. en bajarte a pelear con el fulano que se te cerró, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de aprendizajes que nos hacen creer que eso significa ser hombre, pero en realidad lo que está haciendo es que nos genera muchos problemas, ¿no? Porque no es solamente que nosotros muramos ahí en una riña, es también cómo queda nuestra familia, a quienes vamos a dejar desprotegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, y además a final de cuentas, la violencia es cada vez más cruenta, más dura, ¿no? Más cruel. Entonces, eh, pensar que los hombres tenemos los privilegios es dejar de ver también los costos que ese supuesto privilegio nos trae, ¿no? Claro. Entonces, un poco la idea es cómo reflexionamos cómo nos ha ido en la feria siendo hombres, ¿no? Y empezar a hablar, pues, de los miedos que tenemos que ocultar cuando alguien nos dice, pues, ¿qué me ves? Y aquí nos agarramos, ¿no? Eh, de, del temor que nos da también el ser proveedores de una familia en un entorno, pues, en un entorno económico complicado, ¿no? Donde los empleos son escasos, donde los salarios son bajos, etcétera, etcétera. Entonces, mientras los hombres no nos demos cuenta de que en realidad no somos los privilegiados del patriarcado, sino en realidad los, pues ahora sí que los esclavos del patriarcado, pues no vamos a tener incentivos para cambiar, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va la reflexión. Claro, y tú estás hablando de estos costos en la vida, en la salud de los varones, pero por ejemplo, alejarse de la ternura, no participar de este lado afectivo con tus hijos o tus hijas, no involucrarte, también imagino que debe tener para ustedes costos que a lo mejor no los dicen y ni siquiera los van a platicar, ¿no? Muchos de los varones, pero no sé cómo lo viven. Pues yo creo que con mucha frustración, porque el problema es que ni siquiera nos damos cuenta que eso nos hace falta, ¿no? Es decir, desde niños nos dicen no llores, y el mensaje es no sientas, ¿no? Claro, Entonces, en algún momento pareciera que la ternura, pues es de mujeres, ¿no? O sea, no es para mí. Y entonces es como estar amputados, como no disfrutar de una parte de la vida que también deberíamos estar disfrutando porque como seres humanos es imposible que nos sintamos, ¿no? Entonces, hay como una especie de autoengaño, hay como una especie de dificultad de ser realmente personas en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, en esta idea del ser infiel, ¿no? Creer que ser sí, infiel nos va a dar alguna satisfacción. Pues en realidad la satisfacción que nos puede llegar a dar es poderlo presumir entre los cuates, pero fuera de eso, pues en realidad son puros problemas, ¿no? Es decir, en algún momento te das cuenta que tener varias relaciones donde simplemente estás buscando con quién tener relaciones sexuales, lo que está generando es como un gran vacío en tu corazón, porque no puedes establecer relaciones profundas con nadie, ¿no? Porque toda tu energía se va
mentirle, en justificar por qué no estás, por qué no fuiste, por qué no la acompañas, etcétera, etcétera. Y entonces, en lugar de, digamos, de conectar con alguien de manera profunda, en lugar de sentirte acompañado, en lugar de acompañar, en lugar de disfrutar, pues simplemente te estás protegiendo de que no te descubran, de que si te reclaman, pues tienes que echar el choro ahí para que no te dejen, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, este supuesto privilegio se vuelve en un desgaste y una dificultad de contactar como cosas que realmente nutren, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hijos, de las hijas, pues la verdad es que es muy cómodo si uno se desentiende de la crianza, pero, pero entonces te pierdes la oportunidad de que, pues de repente, tu hija, tu hijo llegue y te abrace y te diga te quiero y que tú digas, por ese simple hecho, valieron la pena los desvelos y todo lo que he trabajado para estar con ellos, ¿no? Entonces creo que Claro. es una dimensión que no, simple y sencillamente desconocemos, pero en el momento en que sepamos que eso es importante, creo que vamos a dejar digamos, de relegarlo. Y de hecho, en términos prácticos se refleja en el hecho de que de cada 10 suicidios, 8 son de hombres, ¿no? Justamente porque no sabemos cómo lidiar con la adversidad, porque para la adversidad necesitamos esa riqueza emocional que nos permita ver salidas, ¿no? Oye, René, y también se me viene la idea de también entre estos mandatos que tenemos en el patriarcado, pues tenemos una heterosexualidad obligatoria. Es decir, cualquiera que se salga de este esquema, de este modelo, paga las consecuencias. Y tenemos un montón de varones viviendo como este doble rol en el que tengo mi pareja, mis hijos, o sea, mi pareja mujer, tengo mis hijos, pero tengo del otro lado una relación sexoafectiva con otro varón que está escondida. Entonces, es también ese otro costo de la masculinidad, esta masculinidad hegemónica. Sí, y bueno, de hecho ese es o sea, en este caso no está tan peor porque en muchas ocasiones ni siquiera quieren reconocer que tienen esa atracción por otro hombre, ¿no? O sea, es tan fuerte el mandato que ni siquiera se permiten, pues digamos, sentir lo que realmente están sintiendo, ¿no? Y viven una afección eh, por cumplir un estereotipo de lo que debería ser un hombre, ¿no? Entonces, sí, creo que el gran problema de pensar que somos los privilegiados del patriarcado es no darnos cuenta que en realidad el patriarcado nos está metiendo en un estereotipo y que no todos nos sentimos a gusto con el estereotipo, ¿no? Esta idea de ser el rudo, pues la verdad es que no todos tenemos la complexión para ser los rudos, ¿no? Ni Claro. tampoco todos tenemos pues como la sangre fría o la insensibilidad para hacerlo, ¿no? O tampoco todos tenemos esta idea de que pues vestir de azul y con cierta, digamos, cartabón de lo que debería vestir un hombre, pues es lo más cómodo, ¿no? O sea, pues sería padre probar otras cosas. Pero creo que el gran drama de los hombres es que no nos damos cuenta que en realidad somos como los robots del patriarcado. O sea, a final de cuentas, en lugar de pensar por nosotros mismos, aceptamos acríticamente el rol que se nos impone y no nos damos cuenta del costo que eso implica en términos de que en realidad, a final de cuentas, no soy yo, sino simplemente soy una imagen de lo que el patriarcado me dice que debo ser. Soy pues como un prototipo de un molde que se creó en otro lado y que yo creo que debo cumplir cuando en realidad pues debería poder eh, como explorar otras posibilidades del ser, ¿no? Es decir, mi parte afectiva, mi parte, pues no solamente la culera, o en la menor medida de lo posible la culera, pero también la relacional, la que me permite establecer un vínculo fuerte con otras mujeres y con otros hombres, ¿no? Porque al final de cuentas, Claro. o sea, ¿por qué tendría que estar compitiendo? ¿Por qué tendría que estar demostrando que soy el más que? Al final de cuentas eso produce una soledad
muy grande. En algún momento hablaba con un tipo que decía que en su juventud había sido como el líder de su patilla, ¿no? Entonces era pues, Ujú. un tipo fuerte, fornido, alto, grande, y entonces pues, seguramente infundía miedo de joven, ¿no? Y entonces decía, de esa época no tengo amigos, porque todos los que me buscaban era porque de alguna manera yo los iba a proteger, ¿no? O si estaban de Ujú. mi lado, pues iban a tener una pandilla que los protegiera. Y tampoco tampoco tuve relaciones profundas con mujeres porque las pocas chavas que me llegaban a buscar era para sentirse compañeras temporales del más fuerte, pero en realidad nunca construí nada, ¿no? Porque simplemente me buscaba incluso para tener como cierto estatus dentro de su Claro. colonia, digamos. Y entonces, te cuentas, este ser hombre, como nos dicen que deberíamos ser, provoca una gran soledad, una gran tristeza, un gran hoyo ahí en el corazón. Pero el problema es que los hombres no lo vemos, ¿no? Los hombres solo vemos el relumbrón. Ah, es que llegó a ser, ah, es que yo quisiera ser. Pero no nos damos cuenta del costo que implica cumplir con este mandato. Claro, el mundo de hombres solos en edades ya, cuando ya va en declive toda esa historia de la que estamos hablando, y al final yo leí en algún documento que cuando eran adultos mayores estaban más propensos los varones a vivir esa última etapa de su vida en soledad, a diferencia de las mujeres. Y la diferencia más marcada era pues porque las mujeres hacemos redes solidarias cuando somos más jóvenes, es decir, siempre con la vecina, con la comadre, si se enfermó alguien, y apoyo, y en la comunidad. Entonces, hacemos este tipo de redes que, como tú decías hace un momento, que a los varones se les pasó de noche construyendo las peleas y tratando de ser el mejor en todo, ¿no? Entonces, me acordé ahorita justo de ese estudio que hablaba que, pues, sí, la soledad como resultado al final de cuentas. Hay otra forma de ser varones, cómo deconstruimos esto de lo que ya estamos hablando, de lo que socialmente se nos ha dicho de ser hombres, que además tiene un montón de costos que a veces ni siquiera vemos. ¿Cómo migramos, pues? ¿Cómo nos cambiamos a esta forma diferente que se aleje de las violencias, que se aleje de estas cuestiones de competencia todo el tiempo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde le damos, René? Pues es una pregunta importante y, y bueno, pues implicaría varias respuestas al mismo tiempo, ¿no? Lo primero es que si en el patriarcado o en esta construcción tradicional del hombre nos dijeron que los hombres deberíamos estar por encima de las mujeres, lo primero que tenemos que cuestionar es esa idea, ¿no? Es decir, debemos colocarnos al igual que ellas. Ese es como el gran reto. Porque mientras queramos permanecer en un peldaño por encima de ustedes, lo que vamos a generar son muchos conflictos, ¿no? Es decir, eh, al final de cuentas, cuando tú le preguntas a cualquier hombre por qué quiere establecer una relación con una mujer, por qué se casa con ella o establece un vínculo más formal, más fuerte, pues la idea es porque quieren formar un hogar o porque quieren ser felices o por lo que sea, ¿no? Pero mientras estemos en ese peldaño, mientras tratemos a las mujeres como nuestras inferiores, pues nunca vamos a lograr ese ambiente de felicidad, ese ambiente de hogar, porque las estamos tratando literalmente como esclavas, ¿no? Como personas que tenemos a nuestro servicio. Y eso no tiene nada que ver con la felicidad. Puede tener que ver quizá con el miedo y por eso me siguen sirviendo, pero no voy a generar un vínculo afectivo que realmente me nutra, ¿no? Y, pues obviamente tampoco la voy a poder nutrir a ella si la veo desde ahí. Ahora, el reto es, pues, ¿qué significa la igualdad, no? Y en ese sentido hay una frase de un español que se llama Luis Bonino, que me parece que puede ser como fácil de entender, ¿no?
Sí. Él dice, si algo está bien para mí, también está bien para ellas. Si algo está bien para ellas, entonces también está bien para mí. Entonces, más o menos cómo funciona la cosa. Bueno, si algo está bien para ellas, también está bien para mí. Ok, bueno, si ellas lavan, limpian, preparan alimentos, cuidan a los niños, las niñas, etcétera, etcétera, entonces eso también está bien para mí, ¿no? Ujú. Ok, ahora, si está bien para mí, también está bien para ellas. Entonces, por ejemplo, si está bien para mí que sea infiel, entonces también está bien para ellas. Si está bien para mí que me vaya de parranda con mis amigos, entonces también está bien para ellas. Si ahí hay algo que no me checa, que Ok. no me gusta, que no me suena, entonces no está bien ni para mí ni para ellas. Entonces, creo que es un criterio como más o menos fácil de observar. El otro elemento creo que es que tenemos que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar es eh, como realmente tratar de entender, de comprender qué nos están diciendo, ¿no? Y entonces, en estas relaciones de pareja, la verdad es que muy pocas veces escuchamos, ¿no? Casi siempre juzgamos que lo que nos están diciendo es o un reclamo o que me están pidiendo cosas que pues, no me tocan, etcétera, etcétera. Pero en realidad no escuchamos en el sentido de que no tratamos de entender desde dónde nos están diciendo las cosas, ¿no? No tratamos de identificar cómo nos sentimos a partir de lo que se nos está diciendo y solamente estamos juzgando de, a ver, ¿cuál es la respuesta que tengo que dar a esto que me están diciendo? ¿No? Entonces, establecer un diálogo con las mujeres nos permitiría como identificar cosas que no estamos haciendo correctamente y que no lo estamos haciendo porque solo estamos viendo una cara de la moneda. Ujú. Ver la otra cara de la moneda a partir de lo que ellas nos puedan aportar, creo que ayudaría a enriquecer pues, nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión de nosotros mismos y pues vislumbrar otras posibilidades de estar en el mundo, ¿no? Se me ocurre de principio esas, pero bueno. Y otra que también hacemos mucho en Gendes y que creo que está mucho en el meollo de muchas cosas es trabajar nuestras propias violencias. Eh, y ahí es un tema como muy amplio porque uno de los problemas es que ni siquiera identificamos esas formas de violencia, ¿no? O sea, asociamos violencia con golpe, con gritos, con empujones, lo que sea, Sí. pero no todas las formas en que estamos permanentemente, pues, sojuzgando, minimizando a las mujeres, ¿no? Fíjate que en algún momento, platicando con un conocido, hablábamos y me estaba diciendo, no, pero como, y es que yo no ejerzo violencias, es que yo no le pego, y es que, ya sabes, ¿no? Esta concepción de violencia con golpes, con violencia física, con esa que se ve. Y a medida que intentaba yo explicarle de qué se trataban las violencias, porque lo había dejado, su esposa había decidido terminar la relación y fue ahí cuando en ese como momento de crisis busca como, pero ¿en qué fallé si yo no le pegaba y había comida y había dinero, ya sabes, yo era el proveedor y nada. Y pues resulta que nunca la volteó a ver como par, resulta que le decía gorda todo el tiempo y resulta que pues ella se cansó de ser como quien hacía todo el engrane que tenía que ver con el trabajo de cuidado y de casa y que también era una forma de violentarla porque ni siquiera tenía espacio para sentarse a tomar lo que quisiera en el tiempo, o sea, de tener como un pequeñito tiempo libre. Entonces, cuando reflexiona eso, se queda así como de hecho y dice, no lo había pensado. O sea, no había pensado cuánto daño puedo hacer con las palabras o con estas omisiones y doy por hecho que la otra tiene que y debe de y tiene que hacer como toda esta parte que yo creo que tiene. Entonces, pues sí, empezar a revisar las violencias que ejercemos de ambos lados, ¿no? Yo no digo que las mujeres no las ejerzamos, pero qué gran tarea nos pones para revisar y decir, a ver, varón, voltea a verte y empieza justo a cambiar esa parte del chip que tenía que ver
con violencia y control, porque al final de cuentas pues es dominación y control sobre la otra, ¿no? Ujú. Sí, de alguna manera es como eso, como darnos cuenta que en esta reflexión sobre la condición de mujeres, nos está interpelando a nosotros para que también reflexionemos sobre nuestra condición de hombres, ¿no? Eh, y, y un poco darnos cuenta que el cambio social que estamos viendo es irreversible, ¿no? Algunos Claro. dicen, bueno, pues sí, algunas mujeres están cambiando, pero pues mi esposa es mi esposa y me quiere y ta, ta, ta. Pero la verdad es que no, la verdad es que pues cada vez las mujeres se dan cuenta de estas opresiones y buscan cambiarla, porque pues, a nadie le gusta estar como sojuzgado, como limitado, como ninguneado, ¿no? Y entonces Claro. ellas están cambiando rápidamente y los hombres no lo estamos haciendo en la misma medida. Y entonces, pues de repente nos pilla con los dedos en la puerta el hecho de que, pues en las universidades se empiezan a denunciar los acosos y entonces, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? En el mundo artístico también. Es decir, hay muchas cosas que se están moviendo muy rápido y que los hombres no estamos procesando con la misma rapidez. Y en lugar de pensar qué está sucediendo, están reaccionando de esta forma las mujeres, lo único que hacemos es, es que me están atacando, es que ya no quieren a los hombres, es que yo he dado tanto. No, no. O sea, creo que estamos tomando el camino equivocado y en ese camino equivocado, pues podemos perder mucho, ¿no? Podemos perder, pues sí, a nuestra familia, podemos perder nuestro prestigio, podemos perder amistades, ¿no? También. Es decir, eh, creo que haríamos bien en darnos cuenta que realmente hay nuevos tiempos, que realmente hay cosas que están cambiando y que nosotros deberíamos empezar a ver qué nos toca de esos cambios, ¿no? Para, pues digamos, para ajustarnos y en un momento dado, después de ello, pues también para contribuir a fortalecer esos cambios, porque yo sí creo que en la liberación de las mujeres, al final de cuentas, también está nuestra propia liberación, ¿no? Es decir, al percatarnos de qué manera las juzgamos a ustedes, es que podemos percatarnos del daño que estamos generando en los seres que decimos que amamos. Y a Claro. partir de eso, pues generar nuevas condiciones para otras relaciones posibles, ¿no? Ay, qué maravilla escucharte y ver como la lucecita al final del camino y decir, podemos, lentito, pero ahí vamos avanzando en este camino, ¿no? De construcción, de visibilizar las violencias, de encontrar otro tipo de masculinidades posibles, alejadas completamente de las violencias, que nos ha costado un montón de vidas prácticamente en este país y no dejamos de decirlo porque, bueno, es una de las más dolorosas, ¿no? Los feminicidios que todavía es deuda pendiente en el país. Muchas gracias René por haber compartido con nosotras en este aquelarre de brujas de viernes y bueno, no sé si quieras decir algo para cerrar. No, pues, simplemente agradecerte la atención y pues bueno, decir que cada vez hay más información sobre masculinidades y entonces pues es bueno que busquen esa información. En Gendes tenemos una página de internet que los puede dirigir a Facebook, a Instagram, a Twitter. Entonces búsquenos en internet www.gendes.org.mx y pues hay bastante información que seguramente les va a ser de utilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, aquí tengo mi, mi fiel compañera. De repente me rascaba el pie y aquí está. Gracias por compartir con nosotras toda tu experiencia, el conocimiento que tienes sobre masculinidades y las ganas de transformar nuestro entorno para bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Este es el Aquelarre y recuerden, brujas, es viernes a volar. Nos volvemos a ver el próximo viernes en puntito de las 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego.